exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Plan B. Hola, Juan Carlos. Buenas noches, Fermín. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente, como todos los días a las 7:30 de la noche. Transmitimos por nuestra señal, nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter y en Facebook. Así es, bienvenidos. Y el día de hoy se posesionó María Alejandra Muñoz como vicepresidenta de la República. Y en una ceremonia un tanto atípica, entre 30 personas que se sentaron muy espaciadas, debidamente con la debida distancia, en el hemiciclo del Palacio Legislativo, la señora Muñoz, electa recientemente por la Asamblea Nacional, se posesionó del cargo de vicepresidenta de la República, cargo que ocupará hasta terminar este periodo si nada ocurre. La sesión virtual de la Asamblea contó también con la presencia del presidente de la República, también de manera virtual, quien se conectó desde el Palacio Nacional. Vamos a ver a continuación un reporte de la televisión legislativa, que fue el único medio que pudo acceder al hemiciclo legislativo y que tiene alguna, ha elaborado esta nota, la siguiente nota que les invitamos a ver. Tras la toma de juramento de rigor, María Alejandra Muñoz Seminario quedó legalmente posesionada como nueva vicepresidenta de la República. El acto protocolar se cumplió en el marco de una sesión en la que de manera virtual participaron el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, el presidente de la República, Lenín Moreno, y los asambleístas, mientras que de manera física en el Palacio Legislativo estuvieron presentes ministros y autoridades de Estado, familiares de la nueva segunda mandataria y los vicepresidentes del Parlamento, César Solórzano y Patricio Donoso. Todo bajo estrictas medidas de bioseguridad. En su discurso, la vicepresidenta Muñoz dijo que Ecuador y el mundo enfrentan una pandemia agravada por la globalización y la crisis económica impredecible, pero que la crisis más profunda es la de ausencia de referentes éticos en la sociedad. Los países que más rápidamente van a salir de la crisis sanitaria y económica son los que fomenten el comportamiento de sus ciudadanos, son los que fomenten la confianza entre sus ciudadanos. Tras recordar su paso por las aduanas y agradecer al presidente de la República por la confianza depositada, comprometió su esfuerzo y trabajo al servicio del país. 10 meses es muy corto para cerrar todas las brechas sociales que nos separan. Pero lo que queda claro y en lo que tenemos que estar de acuerdo es que no podemos perder ni un minuto. Previamente, el presidente... Este ha sido el reporte. Ustedes han escuchado parte del discurso. Juan Carlos, ¿qué te pareció el discurso de la señora Muñoz? A mí me ha parecido interesantes algunos mensajes. Ha llegado vestida con sencillez, un mensaje corto, con algunas ideas claras. Creo que la mayor parte del mensaje es ciertamente destacable. De hecho, es así, un discurso, Fermín y amigos, que reivindica valores, reivindica llamados en realidad a un país que se sumerge en una profunda crisis, no solo económica, sanitaria, sino también moral, y que de alguna manera ella está ahí, dice, para servir y para colaborar en lo que sea necesario. Bueno, veamos por sus hechos, los conoceréis, veamos además cuáles son las funciones que le encargaría el presidente de la República a la vicepresidenta, porque como sabemos, este cargo depende de las funciones o lo que haga. Su única tarea constitucional es reemplazar en la ausencia al presidente de la República de manera, si hay una ausencia definitiva. Y luego, señala la Constitución, ejercerá las funciones que le dictamine el presidente de la República. Como recordaremos, de los vicepresidentes que han tenido los tres anteriores,
pues precisamente cada uno ha tenido ciertas funciones. Jorge Glass tuvo su función era seguir manejando los negocios del Estado. Eso en realidad era, o sea, todo lo que significaba los sectores estratégicos, donde se dan los grandes negocios del Estado. María Alejandra Vicuña tuvo otra misión, que era desarrollar el sector social del gobierno, y luego Otto Sonnenholdes, que tenía una misión que finalmente fue trastocada por reemplazar al presidente en los territorios en el tema de la pandemia. Así es, veamos cómo se desarrolla la gestión de María Alejandra Muñoz del acto de posesión que tuvo lugar poco después del mediodía en el hemiciclo legislativo. Se trasladó al Palacio Nacional, donde ya está despachando. Por otro lado, hace pocos minutos la Fiscalía anunció que formulará cargos contra los hermanos Bucaram Puley, los hermanos Salcedo, Gabriela Pazmiño, la esposa de Abdalá Bucaram Puley, y otras personas por la venta de medicinas. La Fiscalía está analizando una supuesta asociación ilícita para realizar este tipo de ventas. Los 3 hijos del expresidente Abdalá Bucaram, Abdalá Dalo, ¿no? Se le conoce como Dalo. Bueno, en realidad todos se llaman Abdalá, tengo entendido. Dalo, Michelle y Jacobo, contra ellos se formularían cargos. De los 3, 2 se encuentran ya en los Estados Unidos y el único que se sabe en el país todavía es Jacobo Bucaram Puley. Además, se formularán cargos contra los 2 hermanos Salcedo, que también se llaman ambos Josué, Daniel y Noé Josué Salcedo, y también contra Gabriela Pazmiño, quien es esposa de Dalo Bucaram Puley. Además, otras 6 personas están siendo procesadas o van a ser procesadas por esta venta de medicinas. Esto lo informó hace pocos minutos la Fiscalía General del Estado. Mientras tanto, en lo político les podemos contar que hay tensión en el movimiento indígena por la candidatura presidencial. En una carta, la CONAIE ha pedido al Consejo Político de Pachacutic, que se reúne mañana, que las candidaturas se analicen sin favoritismos. Esto porque hay facciones en el movimiento indígena. Una estaría empujando la candidatura de Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, y otra, en especial los indígenas de la Sierra Central y de Cotopaxi, de Leonidas Issa, uno de los dirigentes indígenas que tuvo participación más activa en las protestas de octubre. Esto se va a resolver en un consejo político que tiene lugar mañana. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos, estas desavenencias por las precandidaturas del movimiento indígena? Bueno, al parecer hay un acuerdo entre Vargas, el presidente de la CONAIE, y Leonidas Issa. Tendría el respaldo de la CONAIE, Leonidas Issa. Sin embargo, en Pachacuti, que es un partido, el partido que no es similar a la CONAIE, tiene otro tipo de manejos políticos, otro tipo de lógicas, aunque su base es la CONAIE. Pachacuti plantea sobre todo la política de alianzas. Es fundamental, o sea, ellos saben que solos, en realidad, una candidatura radical, étnica, no aportaría y no tendría ningún resultado, aunque ellos piensen, o los movimientos indígenas en este momento piensen que así va a ser. Sin embargo, tal vez la postura o la candidatura de Yacu Pérez pueda generar una política más amplia de alianzas. Aquí el tema del debate, más que Fermín, la candidatura presidencial, porque eso finalmente lo decidirán las bases y el Consejo Político, tiene que ver con las candidaturas para la Asamblea Nacional. ¿Quién encabeza la lista de diputados nacionales y también de asambleístas provinciales? Pachacutic considera, y así en algunas encuestas locales lo dicen, que tiene muy buenas posibilidades de tener un fuerte bloque legislativo, sobre todo en la zona amazónica y en la zona de la Sierra, Fermín. Y les habíamos informado en este mismo espacio que los maestros continúan impagos y en efecto la UNE ha realizado hoy protestas en la Plaza Grande. Algunos maestros se han llegado hasta las inmediaciones del Palacio de Gobierno para protestar porque todavía no les pagan el mes de junio. Por lo menos docentes de 15 provincias estarían impagos y esto que ya es 22 de julio.
Sin embargo, en algunas instituciones educativas de Pichincha ya se les ha pagado, eso sí, con descuentos, y el descuento que ya se está implementando es el de la contribución que impuso el gobierno a los funcionarios públicos. Estos pagos se están realizando, los pagos a los que les han pagado con el descuento respectivo. Esto es lo que hemos podido confirmar sobre la situación de los maestros que estuvieron protestando hoy en el centro de la capital, en especial en la Plaza Grande, en el Colegio Montúfar y en el Instituto Nacional Mejía. Por otro lado, en lo internacional les contamos que la OMS no espera que haya una vacuna hasta principios del año 2021. Según la Organización Mundial de la Salud, las pruebas de las vacunas que se realizan muy probablemente no concluirán antes de principios del próximo año. Esto también tiene relación con lo que ha anunciado AstraZeneca, una empresa que está lista para producir la vacuna que se está analizando en Oxford, en Inglaterra, y que espera poder distribuirla antes de fin de año, siempre y cuando los estudios de la fase 3 que se van a hacer para determinar si la vacuna de AstraZeneca es efectiva en condiciones ya más masivas de testeo, si los estudios de la fase 3 evidencian que la vacuna es realmente efectiva. Hasta la fase 2, que se ha realizado con un grupo reducido de personas, se ha podido determinar que esta vacuna no solamente previene la infección por el coronavirus, sino que estimula el sistema inmunitario de las personas para que en el futuro se cree una memoria que ya combata el virus y evite que éste prolifere. Veamos qué es lo que ocurre. En todo caso, estamos en julio y hasta diciembre o enero de 2021 no habrá todavía una vacuna, según estiman los principales países del primer mundo. Así es, Fermín. Es interesante mencionar que el tema de las fases, ¿no? El tema de las fases, estamos hablando de fase 1, fase 2, fase 3, tiene que ver con el proceso de fabricación de una vacuna. Esto pasa por un largo y riguroso proceso en el que se debe comprobar sobre todo que es seguro y efectivo para los humanos. Entonces, hay una fase preclínica, que es la fase 0, que son pruebas in vitro en animales, ratones, etcétera, de laboratorio, y se debe demostrar que la vacuna es segura y funciona para animales, no les va a causar daño. Y luego, si se supera esto, entran precisamente los estudios clínicos, que son las 3 fases, ¿no? Mencionamos la fase 2, que es un estudio a mayor escala en el que participan cientos de personas. O sea, depende del número. Fase 1, 20 a 100 personas saludables, igualmente con un objetivo que no represente amenaza para la salud, que sea efectiva, y identificar los efectos secundarios. Y sobre todo determinar la dosis adecuada. O sea, cuál es, si es una dosis, son 2 dosis. A veces hay vacunas que sabemos son al menos 2 dosis. En la fase 2, participan ya cientos de personas. Asimismo, todas estas deben ser voluntarios, además. Y se evalúa cómo reacciona el sistema inmune del cuerpo humano a la vacuna, porque ya se experimenta en humanos. Y en la fase 3 se participan miles de voluntarios. Hemos visto cómo en Reino Unido se han presentado, estábamos hablando de 2.000 voluntarios al inicio, luego Brasil, 5.000 voluntarios en Brasil, 3.000 voluntarios en Sudáfrica para la vacuna de Oxford. Y además en esta fase se hace una comparación entre cómo evolucionan las personas que fueron vacunadas y respecto a las que no fueron vacunadas. Y se menciona qué tan segura es la vacuna, además, la efectividad, datos estadísticos, y también se establecen efectos secundarios en las condiciones en las cuales se aplica la vacuna. O sea, no es lo mismo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una vacuna, con todos, alguna vez se han puesto la vacuna contra la gripe, contra la influencia, al siguiente año se tienen que poner otra, porque el virus cambia, o sea, las cepas se modifican, todos los virus, sobre todo la influencia y este tipo de virus, se modifican, son mutantes, se modifican muy rápidamente. Entonces, todo eso tiene que calcular la vacuna. Es probable que estemos condenados, de alguna manera, por ejemplo, a ponernos una vacuna cada año contra el COVID, contra el nuevo coronavirus, por ejemplo, Fermín. Esa es una cosa que ya tendremos, iremos conociendo con el tiempo, pero como decíamos,
esto no está cerca. O sea, hay que tener esperanza y todo, pero no está cerca. Tendremos quizá un resultado mucho más efectivo cerca de octubre, obtendremos claridad como mundo. Y luego viene el otro problema, que es cómo llegan las vacunas. ¿Cómo llegan las vacunas? Estados Unidos ya se ha reservado o acaparado 100 millones de dosis y le ha pagado a Roche y está a punto también de concretar una negociación adicional por otras 500 millones de dosis. Bien, lo están haciendo todos los otros países ricos. ¿Qué pasa con América Latina? Un país como Ecuador que no tiene dinero para comprar. Ecuador ha entrado en un fondo global, ¿no es cierto?, de las Naciones Unidas y de la OMS precisamente para que este reparto de las vacunas, de la probable vacuna, sea equitativo para todos los países y sobre todo en Ecuador, países como Ecuador, primero lleguen a sectores en riesgo y sectores vulnerables. Eso es lo que podría decir en honor a la verdad en cuanto a las vacunas, Fermín. Y hasta que la vacuna llegue, el COE Nacional resolvió que en las provincias de Esmeralda, Santo Domingo, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, el toque de queda será desde las 21 horas. El día de hoy el gobierno ha descartado que de momento piense tomar ninguna medida con relación a la situación en Quito. Esto se analizará recién hasta el próximo lunes, mientras continúan operativos del Ejército, la Policía Nacional y la Policía Metropolitana para impedir, especialmente en los barrios populares, que las personas salgan a la calle, que jueguen en las canchas o que hagan fiestas a las que ya les han puesto el apellido de clandestinas. Esto es lo que se está haciendo en Quito, mientras que en el vecino cantón de Rumiñahui se analiza la posibilidad de que Rumiñahui, es decir, este cantón que ocupa buena parte del Valle de los Chillos, vuelva al rojo. El municipio de Rumiñahui, con asiento en Sangolquí, está analizando también la posibilidad. No olvidemos que el Cantón Mejía, donde se encuentra Machachi, y también el Parque Nacional Cotopaxi, que ha cerrado por esta razón, ya volvió al semáforo rojo. Bueno, ahí también se anunció hoy una estrategia focalizada desde el municipio de Quito para atender los casos, sobre todo en los barrios más complicados. Recordemos que se habían identificado 7 parroquias en la ciudad capital donde se han complicado las cosas. Esta estrategia tiene que ver precisamente con la participación de la comunidad, de los dirigentes barriales y se colocan carpas de triaje. En general se van a colocar 21, por lo pronto, en estas carpas de triaje ¿qué es una carpa de triaje? Es una carpa, efectivamente, en donde las personas que tengan síntomas llegan y donde son evaluadas. Y esta evaluación dependerá su destino final. Y es lo que un poco ha habido mucha dificultad en que es para evitar que las personas acudan a los hospitales masivamente y colapsen de alguna manera el sistema hospitalario, que ya está colapsado obviamente, pero que lo colapsen más. Entonces van a poner estas especies de pequeñas clínicas remotas bajo carpas para que los médicos evalúen y establezcan lo que hay que hacer respecto a una persona. Veamos si funciona. También es importante reconocer el aporte que ha dado el municipio de Guayaquil, la solidaridad guayaquileña, con la llegada de medicinas, insumos, el fideicomiso que precisamente dirige Guillermo Lasso también entregó equipos de respiración para algunos hospitales. Entonces, de alguna manera se trata de paliar este déficit que hablábamos ayer, Fermín. Y en lo económico les queremos contar, habíamos tenido una entrevista en este espacio con Marco Flores, el ministro de Finanzas, sobre esta negociación que ha propuesto el Ecuador a los tenedores de bonos. Un grupo de tenedores de bonos, según el gobierno minoritario, ha hecho una contrapropuesta, subir el interés que el Ecuador está ofreciendo pagarles y que el Ecuador, a cambio de otro préstamo de $600 millones, pueda cumplir con los objetivos de desarrollo social de las Naciones Unidas. Si ustedes quieren saber qué son estos objetivos de desarrollo social, no se pierdan nuestra serie de temas urgentes en Revista Plan B, donde estamos precisamente analizando cuál es la situación de Ecuador frente a estos objetivos, que son 17 grandes objetivos que Naciones Unidas ha propuesto a los países del mundo hasta el año 2030. Les anticipo, les hago un spoiler, en la mayoría de casos estamos verdes todavía. Así que el gobierno, es una condición que el gobierno dice ni con 10 veces los 600 millones vamos a poder cumplirlos. Pero es una condición extraña, ¿no? Es decir, algo ahí hay oscuro de este grupo. Bueno, de hecho, ya lo explicaba Marco Flores, en este tramo de bonos 2020, el 66%
tienen que estar de acuerdo, ¿sí? De los tenedores. No se llega aún al 66%, el gobierno ha hablado de 55% más o menos, o sea que supuestamente ya hay una mayoría, pero las condiciones de contratación obligan a que si no se llega a un acuerdo con el 66% de tenedores de bonos, no se puede modificar. Entonces todavía falta cumplir esa meta. Ahora, hay un grupo, no se sabe, no se dice cuánto es el porcentaje de este grupo minoritario, o sea, cuántos representan. Ellos dicen que el gobierno dice que entre 25 y 30% de los bonos, pero los bonos, según nos explicaba Marco Flores, dependen también de la emisión de los bonos. Por ejemplo, los bonos de 2024 requieren del 75% del consentimiento de los tenedores. Es decir, depende de las emisiones de los bonos que se han hecho, que andan circulando en el mundo, en bancas de inversión y en empresas y personas que compran estos papeles pues para especular y para ganar algo con ellos, porque no es que compras pan para vender pan en ninguna parte. De hecho, un bono es una carta de crédito que entrega el Estado ecuatoriano a un tenedor. El tenedor lo que hace es comprar ese bono, le da plata en efectivo al Estado, le coloca dinero, por una emisión de bonos que se llama, ¿no es cierto? Le coloca dinero en efectivo y esta persona tiene este bono como una garantía de que el gobierno le pague, evidentemente con un interés, el interés que hayan pactado y en el tiempo que hayan pactado. Ese es el tema de la negociación de bonos. Entonces hay tramos, el bono que es de 2020, que son, es decir, se vencen en el 2020. Los bonos 2024 se vencen en el 2024 y van a ser más difíciles de renegociar porque obviamente conseguir las 3/4 partes de los tenedores va a ser más complicado. Pero ya debemos averiguar, Fermín, de dónde sale esta condición de los objetivos de desarrollo del milenio, porque como vos bien dices, es una condición que no se va a poder cumplir. Los reportajes que hemos realizado ya hasta esta altura, 7, 8 reportajes sobre los objetivos de desarrollo del milenio, los impactos del COVID y si el Ecuador va a cumplir esos objetivos. Hasta aquí, en ningún objetivo es posible cumplirlo. Estamos por publicar uno que se llama Objetivo sobre Hambre Cero. Peor, o sea, los índices van a subir de la pobreza extrema del 8.8% al 13%. Es un índice altísimo, es un retroceso de cerca de 15 años por las condiciones económicas que ha generado la pandemia. Entonces, me parece una condición extraña en todo caso. Y una última noticia económica de hoy: China hará una inspección virtual a puertos y plantas de camarón ecuatoriano. Esto, como ustedes recordarán, funcionarios de la aduana de China encontraron, a través de una sofisticada prueba genética, lograron encontrar trazas del ADN del famoso coronavirus de Wuhan en las cajas de camarón ecuatoriano, en algunos empaques exteriores, no dentro de los camarones, no dentro de los empaques interiores, dentro de las cajas exteriores que, según ha asegurado China, salieron selladas desde aquí y no pueden haberse contaminado, afirman ellos, allá. Lo que van a hacer, una inspección virtual a los puertos y a las plantas de camarón ecuatoriano. Según los diplomáticos ecuatorianos en Pekín, están haciendo todos los esfuerzos porque se levante la prohibición de exportación del camarón ecuatoriano hacia China, que continúa vigente hasta hoy. Y antes de dar paso a nuestro entrevistado de esta noche, queremos, como siempre, recordarles de manera cordial las campañas que mantenemos en nuestro portal para el apoyo a este proyecto periodístico. No se olviden que ustedes pueden adquirir el libro Diario de Cuarentena de Carlos Arcos Cabrera. Lo pueden adquirir en formato digital previa una donación a esta cuenta que aparece en pantalla. Las grandes historias necesitan tu apoyo. Dona a la cuenta corriente 002920 7046 de Banco Guayaquil a nombre de New Link Comunicación Estratégica. Ustedes, luego de hacer su donación, su depósito, su transferencia, pueden enviar la constancia a nuestro correo principal, planb.com.ex@gmail.com. El Diario de Cuarentena, les recordamos, es un libro de Carlos Arcos, recoge sus impresiones entre marzo y mayo de 2020 y es una forma de apoyar al periodismo independiente. La donación sugerida es de $5, pero no nos resentimos si nos envían un poquito más. Adicionalmente, ustedes pueden anunciar en Plan B y sus redes sociales. Tenemos atractivos paquetes publicitarios
y nuevos productos para tu empresa. Comuníquense a los teléfonos que están en pantalla o pueden descargar nuestro Media Kit del home de Revista Plan B en el apartado Anuncie con nosotros. Y concluidas estas recomendaciones comerciales, les queremos comentar que el fin de semana hubo una noticia política que llamó mucho la atención. Uno de los líderes de Creo, César Monge, anunció en sus redes sociales que se le había diagnosticado un cáncer en el sistema digestivo. Hoy, lamentablemente, debo hacer un paréntesis en este camino para enfocarme en salvar mi vida frente a un cáncer que afecta a mi sistema digestivo, dijo César Monge en este comunicado que se conoció el fin de semana. He tomado la decisión de escribir esta nota pública, pues no quiero dejar de actuar como siempre lo he hecho, con frontalidad y transparencia, más aún ante la adversidad. Un abrazo a todos y que Dios nos bendiga, dijo César Monge antes tenemos entendido, dejar el país en busca de atención médica especializada en el exterior. Y para hablar de ese tema y de también la situación política del movimiento Creo, hemos invitado a Aparicio Caicedo, él es director de la Fundación Libre y también forma parte del entorno del precandidato Guillermo Lasso. Buenas tardes, Aparicio, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Tu micrófono está apagado. Gracias. Buenas noches, perdona que lo había apagado aquí. Buenas noches, Fermín, buenas noches, Juan Carlos, encantado de estar aquí. Creo que hace 3 meses también estuve aquí, la última vez en media pandemia, encerrado en mi casa, y me da gusto verlos que están bien y que hemos superado este tema, ¿no? Bueno, estamos bien, pero no lo superamos todavía. Bueno, es verdad. En Quito todavía la cosa está muy complicada, al menos en Guayaquil ya se calmó después de eso que pasamos, en esos días en que hablamos que estaba tan dura la cosa. Así es. Bueno, ahí Aparicio, queríamos empezar con esta noticia. César Monge es dirigente del partido, creo. Esta situación, queríamos conocer cómo la recibieron ustedes. Es una situación impensada, además, entiendo. No, él lo publicó, lo hizo público. Después, entiendo que hoy está empezando un tratamiento. ¿Cómo lo han recibido ustedes? Sí, imagínate el golpe tremendo. César Monge es una persona muy estimada, muy querida. César Monge es la persona que dirige la estructura partidista del movimiento Creo. Y la verdad yo me enteré el sábado por una llamada de Guillermo que me comentó sobre el tema. Lo había hablado con César. Fue un golpe tremendo. Imagínense ustedes cuando una persona que es cercana pasa por esto. Y lo que hemos hecho hasta el momento, lo que a título personal hemos hecho es bueno, expresar nuestra solidaridad, esperar que César que esto sea algo menos de lo que se espera. Está en Estados Unidos, tengo entendido, haciéndose los chequeos, y esperamos de verdad que luego de esos exámenes esto no sea muy complicado y pueda estar César con su familia trabajando de regreso como siempre lo ha hecho. Aparicio, Guillermo Lasso ha dicho que él va a asumir personalmente las tareas que tenía César Monge en el movimiento Creo. ¿Cuáles eran las tareas que tenía César Monge y ahora cuáles son los nuevos desafíos del señor Lasso al asumir la totalidad de la dirigencia de Creo? Porque entiendo que César Monge tenía un papel muy importante, sobre todo en la organización política y en el trabajo en territorio. Así es, en el vehículo político, ¿no? En la organización política, César Monge era el director nacional de Creo y él manejaba las estructuras de Creo y tenía que recorrer el país. César es un tipo que andaba, tú lo llamabas y de repente estaba, quién sabe si en Machachi, quién sabe si en Puerto Viejo, quién sabe si en Durán, quién sabe si en la sierra, en la costa, en la Amazonía. Él estaba recorriendo permanentemente, hablando con los dirigentes locales, presidentes provinciales, presidentes cantonales, presidentes parroquiales, y los cientos de personas que están metidas en esto. Y él cumplía y cumplirá luego de que se reanime y se recupere una función muy importante en el manejo de estas estructuras. Una vez que está temporalmente, digamos, deshabilitado por este tema, Guillermo ha agarrado ese papel, ese rol y se ha delegado esa función para que él asuma eso y esté en contacto directo con todas las bases, las redes, la estructura partidista de Creo. Es decir, el señor Lasso va a hacer un trabajo más de territorio, supongo que a través de medios telemáticos, ¿no? ¿O crees que
Perdón. ¿O crees tú que vaya a hacer más recorridos? Con la limitación que tenemos ahora por el coronavirus, tanto por la salud de Guillermo como por la salud también de las otras personas, no puedes estar en este momento haciendo recorridos por el país, ni mítines multitudinarios, ganas no le faltan, creo, ni recorriendo calles, pero hoy día básicamente es, por las circunstancias de la pandemia, una coordinación telemática. Básicamente, todos los días Guillermo habla, yo no entiendo cómo puede tener tanta fuerza, habla con 1.500, 2.000 personas de la estructura de Creo, de distintos gremios, distintos grupos que lo apoyan. Y la verdad es que el tema telemático, fuera de broma, hace que sin la movilización y todo el costo de transacción que implica llegar a lugares recónditos del país, tú puedas llegar con lo que importa, ¿no? Que es tu mensaje, con tus ideas y con tu entusiasmo a esa gente. Y Guillermo le ha ido muy bien porque, como ustedes saben, él está lleno de ideas, lleno de proyectos. Y la verdad es que todos los días se saca la madre hablando con gente. Esa es la verdad. Aparicio, ¿cómo prefiguran o prevén el proceso electoral en estas condiciones? Es complicado, hay suprema desconfianza en el Consejo Nacional Electoral y finalmente, aunque ya Guillermo Lasso es el seguro candidato de Creo a la presidencia de la República, ¿cómo miran el panorama de Guayaquil, sin Nebot, con Otto Sonnenholzer como precandidato o posible candidato? ¿Cómo ven la figura de Guillermo Lasso en este proceso? Mira, yo creo que la figura de Guillermo Lasso ahora mismo ha salido fortalecida. Fortalecida en primer lugar porque creo que él tomó una iniciativa que reflejó mucho su personalidad, que fue la iniciativa Salvar Vidas. Salvar Vidas, estábamos conversando un día con Guillermo, ¿qué hacemos cuando pasaba todo esto? Yo estaba en un viaje, me regresé, Guillermo también se regresó, estábamos aquí y empezamos a hablar con gente. Sale esto y Guillermo me dice, no, aquí tenemos que hacer algo de verdad. Entonces, lo primero que pasó fue que se gestionó, digamos, la donación muy grande del Banco de Guayaquil, una donación muy grande por parte de Guillermo personal y una par de donaciones, y se crea este fideicomiso Salvar Vidas con un directorio que fue, la verdad, extraordinario. O sea, Alfredo Borrero, Carlos Cueva de Difare, Iván Vaquerizo de Ciudad Celeste, Hernán Ponce, abogado quiteño. Fue un directorio muy bueno, la verdad, también con Lorena Conas, estaba también Ana Belén Cordero, Nati Arias, que funcionó muy bien y de una forma maravillosa que pudimos coordinar con el gobierno. ¿Qué necesitaban? Y lo dicen, no, bueno, aquí no nos pongamos a comprar cosas. Se lució, ahí salió el Guillermo que a mí más admiro, ese Guillermo ejecutivo que pone la cabeza en resolver un problema y tomó el toro por los cuernos. Y salió muy bien, la verdad, porque coordinamos la traída, fue increíble, fue una cosa demencial lo que significó traer respiradores, todo el mundo se los peleaba, optamos por respiradores de emergencia, luego medicinas, luego insumos. Y eso creo que se reflejó bastante en la sociedad en general, en redes, que es la forma de comunicarse ahora mismo. Y se destacó ese Guillermo hacedor, logrador, que mismo Guillermo que ha tenido una experiencia tremenda en lo privado y en lo público, en el terminal terrestre, en el Banco de Guayaquil, armando colegios, armando proyectos. Y esto creo que le ha venido muy bien, se ha reflejado mucho en las encuestas a Guillermo Lasso en su acción, porque es lo que él sabe hacer, ¿no? Guillermo Lasso no es un tipo que sale a bailar una tarima, quizás no es el mejor para eso, seguramente no es el mejor para eso, pero si tú le pones una misión y lo pones a actuar en base a un objetivo claro, lo logra y con creces. Y Salvar Vidas, la verdad que me enorgullece también formar parte de ese directorio porque fue increíble, ¿no? Con $9 millones, que fue el total recaudado en donaciones, logramos, digamos, un alcance que en ocasiones es muy superior a lo público, con mucho más dinero. Entonces, la verdad que ahí salió muy buen Guillermo Lasso. Luego empezaron a pasar cosas, ¿no? Se sale Jaime Nebot de la carrera presidencial. Yo siempre aposté que se salía porque no tenía incentivos para seguir en esto. No tenía una victoria asegurada ni nada por el estilo, pero bueno, eso es una discusión inacabable. Y de ahí está, como tú mencionaste, también Otto Sonnenholzer. Yo no creo que Otto sea una mala persona. Otto es un tipo al que conozco medianamente, he hablado algunas veces con él, me parece una buena persona, pero el Ecuador en este momento creo que no está solamente para buenas personas, sino necesita
buenas personas con experiencia probada, con experiencia consolidada. Ecuador ahorita mismo, financieramente y con todos los problemas que hay, es como un barco a la deriva que ha perdido sus motores y que está un poco fregado. Yo te pregunto, ¿no? ¿Tú qué prefieres si te ponen a elegir entre dos capitanes? Uno, que puede ser muy buena gente, pero sin experiencia alguna en salvar crisis, en salvar naufragios como estos y salir adelante, o un capitán que tiene mucha experiencia y lo ha demostrado ahora último en sacar adelante precisamente barcos en crisis. Y creo que todo el mundo me va a decir, mira, no, me quedo con el que tiene experiencia. Y yo creo que esa es la imagen de Guillermo Lasso ahora mismo, y creo que eso es lo que le da una ventaja competitiva en medio de esta crisis tan rara, hermano. Es que esto que ha pasado es tan raro. Y como dices, ¿cómo va a afectar esto a la campaña? Yo creo que va a afectar a la campaña como es obvio. La gente se va a comunicar como ya se comunica. O sea, hace falta solamente ver lo que está pasando. Tú y yo ahorita normalmente me hubieras tenido que invitar al set, yo me hubiera tenido que ir a Quito a conversar y hablar, y ahorita estamos perfectamente, yo desde mi oficina y tú desde la tuya. Lo mismo para mí va a pasar en las campañas. Esta campaña va a ser redes sociales, internet, muchísimo. Y lastimosamente, que también es bueno, no se va a poder recorrer porque no quieres enfermar a la gente ni ser responsable de que nadie se enferme y no quieres enfermarte tú. O sea que eso va a cambiar mucho. Pero Aparicio, eso ya pasó en la elección última de Trump, ya pasó en la elección de Bolsonaro. Recordemos que Bolsonaro estaba en la cama de un hospital porque sufrió un atentado. Entonces ya no pudo hacer campaña. Y sin embargo ganó a través de cadenas de WhatsApp, de Facebook, de Twitter. ¿Tú crees que la clase política ecuatoriana en general está lista para esa nueva campaña que ya no es recorrer barrios, ya no es besar bebés, ya no es estar en ninguna tarima, sino apostarle a las nuevas tecnologías y a esta realidad virtual en la que vamos a estar, al parecer, hasta el 24 de mayo de 2021 seguro, ¿no? Mira, no, yo no creo que sea cuestión de estar listo, sino que no tienes otra opción. O sea, esto es, la nueva realidad ya no es nueva, es la realidad. A mí me encanta, por ejemplo, porque puedo estar compartiendo, conversando con dos buenos amigos que son gente muy inteligente y me ahorran el costo de haberme comprado un pasaje, irme a Quito y tener que hacer toda esa transacción. Tengo reuniones con mi equipo y mi equipo puede estar en su casa, puede estar en la playa, donde la novia, lo que sea, y funcionamos igual o más eficientemente que antes. Inclusive nos vemos a cada rato, conversamos más. Con el mismo Guillermo estamos ahora en los planes de gobierno, estamos funcionando de una forma mucho más coordinada. Guillermo puede salir de un meeting y puede entrar a hablar con nosotros y hablar sobre, por ejemplo, los famosos 100 minutos que tanta polémica causó. Y precisamente decirnos, mira, no, hagamos esto, reunámonos con conversemos aquí, hay que reformar esto, hay que hablar esto. Y ya estamos manejando ese tema, ¿no? Y nos ha venido muy bien porque hemos tenido reuniones con expertos internacionales, nacionales, para formar un plan de gobierno al mínimo detalle, con una eficiencia, con una eficacia que de verdad no hubiéramos tenido en el mundo convencional previo al COVID. Y la barrera psicológica, porque la tecnología era obvio que ya estaba ahí, y hoy día estamos funcionando muy bien. Yo creo que en campaña también eso va a ser muy importante. No le vas a ir a molestar a la gente con una caravana de carros, que para mí siempre eso, las caravanas de carros deberían haber sido extirpadas del modus operandi político hace mucho tiempo porque solo molestan, ¿no? Yo creo que no ha habido un ser humano que haya votado por alguien porque diga, qué linda caravana, voy a votar por ese ser humano. Sino que ahora se va a enfocar en un mensaje que voy a estar yo candidato, el candidato que es Guillermo Lasso, o los candidatos asambleístas o quien sea, diciéndote, mira, yo pienso esto y esto, y critícame aquí, pero intercambiemos directamente. Ya esos temas de los mítines multitudinarios, yo creo que en buena hora que se acabaron, porque para mí era un desperdicio de recursos, era un desperdicio sin prejuicio de que es necesario recorrer las calles y hablar con la gente. Pero creo que ahora va a ser más real la campaña y se van a destacar aquellos candidatos que tienen contenido, como es el caso de Guillermo, que tú a Guillermo te puede caer mal, te puedes decir que no sonríe bonito, lo que sea, pero es un tipo al que nadie le discute o nadie discute que es un tipo con mucho contenido, y yo creo que esto le viene bien. Aparicio, quisiera volver al tema de salvar vidas. Cuando tú hablas que nos ha ido bien, te cito, ¿a qué te refieres? Es decir, en números, ¿qué ha significado esto? Sí, mira, es una buena pregunta, ¿por qué no? Porque ¿cómo te ha ido bien en una cosa que es filantrópica? Nos ha ido bien porque hemos hecho con relativamente poco, porque 9 millones suena mucho, o sea, sí, 9 millones de dólares suena mucho, pero en relación al problema,
es poco, es una cantidad muy limitada de dinero. En relación al presupuesto público del Estado, es una cantidad muy limitada de dinero. Y con ese dinero supimos invertirlo también, o supimos no, la verdad que ahí la clarividencia de Guillermo, el criterio técnico del doctor Borrero, la experiencia de empresarios como Iván Vaquerizo y Carlos Cueva y mucha otra gente que estaba ahí, hizo que se sepa elegir. Entonces, cuando no había, por ejemplo, cuando no habían respiradores sofisticados, digamos, porque Trump no dejaba que te los traigas o porque no había en ningún lugar del mundo, se consiguieron respiradores de un solo uso, que son los respiradores que usa, los Voltran, que usa el ejército de los Estados Unidos para la guerra. Y trajimos miles de esos, creo que 8,000 o una cantidad así, y la cantidad de vidas que se salvaron gracias a eso fue increíble, increíble. Llegaron a todos los rincones del país, gente que agradecida, porque esa fue la diferencia entre que su papá sobreviva o no sobreviva, entre que su abuelo sobreviva o no sobreviva, y esto llegó a todos los rincones del país, todos los cantones del país, literalmente llegó esto, y además todos los equipos que se lograron comprar, que fueron más 500 equipos de respiradores, por ahí va la cifra, soy muy malo con los números, monitores cardíacos, CPAPs, que se llegaron a todos los lugares del país. Fue muchos hospitales públicos, fuimos la diferencia entre poder dar abasto o no dar abasto. Entonces, yo creo que en ese sentido estamos muy contentos. Obviamente quisiéramos haber hecho más, pero resultaba imposible, porque hicimos mucho con poco y llegamos a muchos lugares y literalmente se salvaron muchas vidas y fue bien invertido los recursos. De repente nos decían que compramos tal pastilla, teníamos un comité especializado que decía, no, esto sí, esto no hay consenso médico, y nos especializamos en lo que mejor resultado dio, que fueron los equipos médicos en coordinación con el Ministerio de Salud, que eso es muy importante, porque no fue la loca que compramos y dijimos, no, tú acá, y empezamos a repartir, sino que fue en plena coordinación con el ministerio, que conforme las necesidades iban subiendo, nosotros íbamos abasteciendo. Y creo que eso fue la clave, repito, gracias al liderazgo de Guillermo, que es un tipo que sabe tomar el toro por los cuernos y sabe armar equipo, sabe cómo armar el talento, tú acá, tú allá, y ponerle una formalidad. Él tiene una frase que dice, la formalidad crea valor. Y yo me di cuenta en ese caso que sí, el hecho de tener una formalidad institucional hace que hagas las cosas bien. Y eso, ¿no? Yo creo que, por eso digo que hicimos las cosas bien, porque con poco se hizo mucho, relativamente poco, y se alcanzaron a salvar muchísimas vidas que todavía se están salvando en muchos hospitales donde esos equipos que donamos todavía siguen funcionando y que estamos enviando muchísimo más a Quito, por ejemplo, porque obviamente es el problema fuerte allá. Aparicio, ¿cómo ven ustedes desde el entorno del señor Lasso a otras candidaturas? Por ejemplo, acaba de anunciar Álvaro Noboa que va a volver a correr por la presidencia de la República. Entiendo que este es su 6º intento. Y por otro lado, también no se conoce cuál puede ser la incidencia del correísmo, que todavía existe. La estructura correísta, si bien está muy golpeada, si bien mucha gente ha desertado, si bien mucha gente les ha negado 3 veces, pero la estructura correísta todavía existe. ¿Cómo crees tú que se ven por lo menos esas 2 candidaturas que parecen serían las más fuertes, sin descontar otras candidaturas menores que puede haber y que siempre hay como parte del folclore político en el Ecuador? A ver, bueno, el folclore político yo creo que lo de Álvaro está bien, es la enésima vez que se lanza, pero está en todo su derecho. Vamos a estar a salvo del huracán Irma, porque él puede también enfrentarlo, como lo hizo en las playas de Florida. Me parece muy buen superpoder ese. Y yo creo también por el lado del correísmo que negarle la presencia electoral al correísmo, la importancia electoral que tiene sería tratar de tapar el sol con un dedo. El correísmo tiene fuerza electoral, tiene una base muy fuerte en provincias como Manabí, por ejemplo, y parte de Esmeraldas, y hay que reconocérsela. Simplemente son una fuerza política que se quedó un tiempo y que sigue fuerte. Dicho esto, de lo que he visto en estudios de opinión pública, Correa se ha desmoronado en los últimos meses. La crisis de octubre cambió muchas cosas. Una de ellas fue el desmoronamiento de Correa sostenido en el tiempo. Yo creo que hoy, si
no estaba con la fuerza que estaba hace varios meses. Los casos de corrupción implicarán muchos factores, pero sin duda el correísmo tiene una presencia electoral que la va a hacer valer en la Asamblea. No tiene ninguna figura clave para llegar al poder como Correa, que es figura carismática, y salvo en casos muy puntuales como Manabí, es muy difícil que pueda tener una capacidad de endoso a otra persona. Yo lo veo muy complicado. Sabemos que la historia electoral de este país, el endoso real no existe para candidaturas a presidenciales. Quizás existen universos más pequeños como las alcaldías, pero no en candidaturas presidenciales. Aquí no viene alguien y te dice, tú eres el elegido y yo te apoyo, entonces la gente vota por ti. No, la gente vota por la persona, no por la persona por quien a la persona le diga que vote. Entonces yo creo que tiene no va a tener la fuerza que tuvo con Correa el correísmo en las próximas elecciones. Alianza País, Revolución Ciudadana, o como se llame su partido político, va a tener la presencia que tiene un núcleo duro importante y no se puede negar. Simplemente no le puedes negar la existencia a un grupo que no te gusta. Existe. Pero va menguando y no tiene ningún candidato que tenga una capacidad de endoso o que pueda recibir algo de la popularidad que aún le queda, si bien bajando, de Correa. No lo veo no creo que ellos tengan de un paso. También lo mismo con el mundo indígena. Bueno, no el mundo indígena porque esto es injusto, con la CONAIE, porque el mundo indígena está lleno de gente civilizada y buena. El mundo de la CONAIE, los que quemaron Quito, los que quemaron la Contraloría, si bien tuvieron su minuto de popularidad, han bajado muchísimo porque esta crisis a todos nos ha trastornado las verdaderas prioridades. Ya las verdaderas prioridades no es salir a quemar el mundo, sino salir a subsistir, básicamente, después de una crisis tremenda. Lo que quieren la gente es orden, lo que quiere la gente es una certidumbre institucional que te permita el día de mañana seguir emprendiendo, trabajando, lo que sea. Así que por ese lado tampoco me preocuparía mucho. Pero eso, estamos viviendo yo creo que lo que estamos viviendo ahorita es un proyecto social que va a alcanzar para 50 libros de sociología, 300 libros de teoría política y 500 de quién sabe qué más, porque esto que estamos viviendo ahora mismo cambió la realidad de una forma tan rápida. Tengo un amigo que le dice AC y DC, ¿no? Antes del coronavirus y después del coronavirus. Y lo que estamos viviendo ahorita creo que vamos a ver unas repercusiones sociales, electorales, muy interesantes. Yo obviamente confío que esto lo ayude a la candidatura de Guillermo por los elementos que antes mencioné y porque Guillermo estoy en Ecuador Libre. Estas son las oficinas de Ecuador Libre y Guillermo se toma mucho en serio el hecho de prepararse para ser candidato. No se está improvisando. Es un tipo que la experiencia le indica que tienes que prepararte si viene el día, y aquí estamos haciendo un plan de gobierno muy detalloso, no solo ambicioso, sino detalloso, para iniciar ese cambio desde el primer día, literalmente desde los primeros 100 minutos, firmar los documentos que haga falta para que esto empiece a cambiar desde el primer momento. Bueno, hay un poco la verdad, Aparicio. En realidad, Guillermo se equivocó cuando dijo 100 minutos, era el plan para los primeros 100 días, pero sin embargo la sacó bien. O sea, te lo juro, Juan Carlos, que no se equivocó. No. Aquí, digo 100 minutos porque la consigna que tenemos en Ecuador Libre es que preparemos los documentos para firmar los 100 primeros minutos de gobierno. Bueno, no te digo que es una estrategia comunicacional, no lo es. Eso era una conversación interna. Ahora, pero estuvo, 100 minutos, sí, es verdad. Estuvo bien porque generó de todas maneras expectativa. Pero te digo, no se equivocó. Nosotros internamente hablamos de eso. Él no estaba pronosticado que hable de eso y se mandó a los 100 minutos. Pero nosotros hablamos aquí siempre como consigna interna de preparar los 100 primeros minutos de gobierno. Comunicacionalmente no te digo que sea lo mejor que haya pasado en la historia, pero no es que se equivocó, eso nosotros lo utilizamos acá. Sí, de todas maneras no les fue mal ahí en ese sentido, porque obviamente están hablando del candidato y eso es lo que en realidad importa. Quería hacerte una pregunta ahí, a modo de reflexión final, Aparicio, es algo que Fermín tenga otra pregunta, y es, ante esta realidad que vivimos en las circunstancias en que estamos, los impactos todavía inconmensurables que se tiene sobre el país, ¿cuál va a ser el mensaje movilizador, la esperanza movilizadora que va a plantear Guillermo Lasso y creo al Ecuador? No ha de ser el mismo que hace 4 años, entiendo,
¿En qué cambian las cosas? Mira, yo quisiera responderte esa pregunta, pero el experto en comunicación política y el que me encargo de la comunicación política no soy. Yo te puedo hablar de cosas de fondo y sé lo que Guillermo piensa. Guillermo quiere coger este país y cambiarlo de raíz y aplicar todas las reformas que sean necesarias para sacarnos adelante. Y eso te lo digo en serio, creo que nos conocemos un poco y sabes que aquí nos lo vamos con muy en serio y lo estamos haciendo detalladamente. ¿Cuál es el eslogan de cambio o el eslogan de campaña o cuál va a ser la visión que esa, ¿no? La de un país próspero, moderno, versátil, pero en términos ya comunicacionales, ahí sí no sé qué decirte. Solo te digo eso, de fondo es esa, es el estar preparado. Es que Guillermo Lasso es un tipo que está preparado, que tiene la experiencia, la voluntad y que tiene un equipo ahorita. Somos más de 100 personas trabajando en un proyecto de cambio, en un proyecto de reformas. ¿Qué otro candidato, no te digo Ecuador, en Latinoamérica tiene eso? No existe. O sea, no existe. Y no digo que sean malos presidentes, malos candidatos, pero el detalle que estamos haciendo es lo que no existe. ¿Cómo se va a llamar eso, así como se llamó cambio la otra vez? No sé, pues. La verdad, no podría decirte cuál va a ser la estrategia comunicacional de vender esa visión que Guillermo tiene en el fondo. Yo tengo una inquietud final, Aparicio. ¿Cuál crees tú que debe ser el perfil del binomio de Guillermo Lasso en estas elecciones? Porque, en mi humilde opinión, los binomios anteriores han sido un error, y recuerdo que se lo dijimos en alguna entrevista que tuvimos con él sobre sus binomios. ¿Tú crees cuál debe ser el binomio ideal para Guillermo Lasso en este Ecuador convulsionado del año 2020? Mira, yo creo que tiene que tener 3 requisitos. Y eso me lo ha enseñado la experiencia. Bueno, el típico es la lealtad, ¿no? Porque no quieres tener un tipo que te serruche el piso, tampoco un incondicional, porque la verdadera lealtad siempre depende de la condición de compartir principios y de una conducta recta. Pero una lealtad de un hombre bueno o una mujer buena que quieran de verdad contribuir y no serruchar el piso desde el primer día, porque ya vemos lo que está pasando ahorita con el distanciamiento de los últimos vicepresidentes. Tiene que ser una persona que tenga una misión. Yo en ese sentido de misión creo que la coyuntura nos hablaría de alguien del entorno médico que se encargue de resolver el tema médico. Esa es mi opinión personal en este país, que es alguien que tenga esa misión que es importantísima. Vimos todas nuestras fallas y necesitamos una revolución en el tema del sistema de salud. Y en tercer lugar, alguien que tenga química con el candidato, porque creo que cuando buscas a una persona porque le gusta a todo el mundo, porque está el perfil, porque es joven, porque es mujer o porque es hombre o porque es de tal, y buscas tratar de ser una figura de marketing político en lugar de una persona que complemente en la realidad de un presidente, en el fondo, terminas escogiendo a personas que no son coherentes al final del día. Entonces, a mí no me importa si es mujer, hombre, viejo, joven, adulto mayor, si camina, si va en silla de ruedas, sino que una persona que sea leal en el buen sentido de la palabra, que tenga una misión importante, que para mí debe ser la salud, y que tenga esa complementariedad real, no de marketing con el presidente. Listo, Aparicio, muchas gracias por haber estado con nosotros, pasar revista a estos 2 temas que son muy interesantes. Volveremos a hablar porque ya la coyuntura lo exige. Gracias por acompañarnos y por dar tu tiempo para Encantado, Juan Carlos, Fermín. Para mí es un placer estar con ustedes, así que cuando quieran me tienen aquí, que me encanta figuretear. Entonces, muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Ha sido Aparicio Caicedo de la Fundación Ecuador Libre y también una de las figuras centrales del entorno de Guillermo Lasso, con quien hemos analizado las perspectivas del movimiento Creo, las perspectivas de la candidatura de Lasso y también la situación de salud de César Monge. Esta ha sido la emisión de hoy, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes por su atención. Hay algunos comentarios que quizá deberíamos pasarlos, Fermín, un par de comentarios entiendo que están interesantes. Hernán Espinel nos dice, pero ya están fabricando millones de vacunas concomitante con la tercera fase, creo que son 47,000. Parecería estar seguros de que funcionarían en Oxford, en Estados Unidos,
En Estados Unidos, Moderna y Pfizer empiezan el 28. Bueno, sí, supongo que están preparando las vacunas para la tercera fase porque tienen que aplicar miles de vacunas, ya es un testeo mucho más amplio, inclusive un testeo mucho más amplio en términos de edad, de género, de otras comorbilidades, porque no todas las personas se pueden poner cierto tipo de vacunas. Entonces hay que asegurarse que la vacuna sea lo más accesible y lo más segura para la mayor parte de la población. Tenemos otro comentario de David Sáenz. Bueno, pasamos a David Sáenz y luego quería comentar lo que dice Hernán Espinel. Ok. Ahora que están hablando de China, quiero saber su opinión con esa doble moral de los chinitos que por un lado nos bloquean por tener su virus y por otro lado viene con una mega flota pesquera a nuestro Galápagos a arrasar con todo. Bueno, la flota pesquera china no está en Galápagos, está en las aguas internacionales y realmente hasta donde sabemos eso no es ilegal. No hay forma de impedir que ellos naveguen por las aguas internacionales, pero sí creo yo que no estaría por demás que el canciller pues convoque al embajador chino a expresarle la preocupación del gobierno y del Estado ecuatoriano, ¿no? Sí, porque de hecho asisten en aguas internacionales, los cardúmenes no respetan los límites, entonces lo que se da dando es un saqueo a los mares con estas enormes fábricas. El problema aquí, Fermín y mi estimado David, es que esto ya ocurrió en el 2017, acordémonos. Hubo movilizaciones incluso de movimientos ecologistas frente a la embajada china, protestas, etcétera. El gobierno, de alguna manera, debió haber, se habló en ese momento de una amenaza, de la amenaza de la flota pesquera china, se habló incluso de que se llegó a denunciar que ecuatorianos le estaban dando combustible a esa flota, ¿no? Pero bueno, eso quedó en palabras, como muchas cosas en nuestro país. Y nada, o sea, no pasó nada, el gobierno ha sido absolutamente estático en esto. Ahora aparece de nuevo la flota y saltan nuevamente los problemas, la entrevista al comandante de la Marina, como ya ocurrió hace 3 años, etcétera, etcétera. Y el país sigue dándose la vuelta en lo mismo. Claro, no se ve una acción diplomática clara, no es solo un problema para el Ecuador como tal, es también para otros países como Colombia, como Perú, etcétera, etcétera. Entonces, y es también un problema para la sustentabilidad de la alimentación del mundo, de nuestros países y también del ecosistema, ¿no? O sea, esto arrasa, acaba con el ecosistema. Ese es un problema, pero el problema es que hay una inacción absoluta de las autoridades ecuatorianas en este tema. Y de América Latina. América Latina no existe como continente en este momento. Sus organismos multilaterales no funcionan. Hemos visto lo que pasa en el COVID. Europa está súper organizada, han llegado a acuerdos complicados de negociar, pero han llegado a un acuerdo final, como Europa. Aquí nadie ha convocado a ningún organismo de América Latina, ni siquiera en salud, para tratar el problema del COVID. Es apabullante, digamos, la situación de América Latina en el sentido política. No hay, como continente o subcontinente, una reacción. Y sobre el de la vacuna, creo que el punto que plantea Hernán Espinel tiene un sentido. Es decir, nadie le mete 1.300 millones de dólares, como lo ha metido el gobierno de Estados Unidos, a una empresa si no está seguro de que la vacuna va a funcionar. Están apostando, están pagando futuros, están pagando una posibilidad, pero yo no le metería plata tanto. O sea, yo no compraría vacunas que no existen todavía. Si yo no estuviera seguro de que esto va a funcionar. Entonces, por eso parecería que están seguros de que funcionará. Efectivamente, yo creo que ya hay, o sea, claridad. O sea, lo demás es cuestión de tiempo. Lo demás es cuestión de que la FDA en Estados Unidos apruebe, por ejemplo, o el organismo europeo apruebe el uso de la vacuna. O sea, pero ya meterle tanta plata. Se calcula que hasta este momento están invertidos 3.000 millones de dólares en incluso compras previas.
Y si esto no fuera a funcionar, o si no estuvieran seguros, no le meterían plata al Fermín. Tenemos finalmente un comentario de Pedro Ordóñez Cordero, que dice, buena entrevista con Aparicio Caicedo, interesante escuchar que tienen un plan detallado para transformar totalmente el país y las características que debería tener el binomio de Lazo. Este es el comentario de Pedro Ordóñez Cordero. Listo, creo que con eso estamos. Gracias por sus comentarios, por su atención y nos vemos mañana. Hasta mañana. Un lindo día. Mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vuelve el exitoso Museo de la Corrupción. En 2017 publicamos casi 70 historias de corrupción. Ahora queremos completar esa base de datos, con casos de entre el 2017 y el 2020. Sé parte de este proyecto. Haz vaca con nosotros. Necesitamos $20,000 y tu aporte será para la investigación periodística. La corrupción es un crimen. Hagamos memoria. Esta es una forma concreta y única de apoyar la lucha contra la corrupción y en favor de una sociedad transparente. Te invitamos a apoyar económicamente a este proyecto del Museo de la Corrupción, porque la memoria es el primer antídoto contra la impunidad.